Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Nuevas evidencias en el manejo del pie diabético, dirigida por nuestro ponente, el doctor Luis Neira Arismendis, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Agradezco al Servicio de Endocrinología, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Ministerio de Salud, por la invitación. Posible conflicto de intereses, conferencista en algunas compañías. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Aquí el Servicio de Endocrinología, cuando inicia el programa del pie diabético, el doctor José Solís Villanueva, que está en el cielo, que Dios lo tenga en su gloria. Aquí con mi familia y colegas de endocrinología en el cuerpo médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Aquí en la jubilación del doctor Castillo. Y este es el grupo que actualmente está elaborando las guías clínicas del pie diabético en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Faltan algunos. Los conceptos del pie diabético se mantienen en la actualidad como una complicación crónica microvascular, la neuropatía, y macrovascular, la enfermedad vascular periférica. El Grupo Internacional del Pie Diabético también mantiene su concepto o definición: la infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociados con neuropatía y enfermedad arterial periférica en la extremidad inferior de una persona con historia de diabetes. Los factores etiopatogénicos son conocidos principales: mal control metabólico, neuropatía, isquemia e infección. Este concepto sí quiero remarcarlo y ser persistente. La osteomielitis y la isquemia crítica no revascular no son indicaciones absolutas de amputación. Un paciente con osteomielitis se puede hacer curetaje, desbridamiento, así sea local, la osteomielitis o difusa, y evitar la amputación. De igual manera, hay antibióticos que sin necesidad de intervención quirúrgica pueden resolver y evitar la amputación. También un paciente, cuando no es revascularizable, el cirujano vascular dice no es revascularizable, hay una alternativa que es la prostaglandina para salvar de la amputación al paciente. Aún con las clasificaciones validadas y nuevas tecnologías, existe alta frecuencia de amputaciones y mortalidad a los 5 años. Por eso hay mucho por trabajar en este tema. Actualmente tratamos de salvar hasta los dedos de una persona con pie diabético, con terapia celular. Aquí un paciente de 73 años, 30 años con diabetes, y tiene una úlcera plantar grande y se lleva a la cicatrización sin necesidad de amputación. Otro paciente que tiene una úlcera en el dorso del pie, necrótica, con pie isquémico severo, también mejora con prostaglandina E1. El debridamiento es una de las primeras líneas en el tratamiento del pie diabético, con nivel de evidencia alto y recomendación fuerte. Aquí un paciente con diabetes tipo 1 que presenta osteomielitis de falange distal, proximal y cabeza del metatarsiano y necrosis de varias partes del pie. Se hace el debridamiento interno o también amputación interna hasta la cabeza del metatarsiano y se salva hasta el dedo. Queda una fibrosis y el paciente camina con este pie. Otro paciente con pseudomonas XDR de extremada resistencia, con adenocarcinoma de estómago, se recupera con terapia celular. Este paciente le daban de vida 6 meses, a otros le daban 1 año, pero el paciente con terapia celular recupera, evita la amputación, que había sido programado para una amputación. Se evita la amputación y tiene más de 1 año viviendo sin amputación.
Otro paciente complejo, 61 años, 15 años con diabetes, hipertensión, 4 años portador de 3 stents coronarios, enfermedad renal crónica en hemodiálisis, 10 años, 2 meses con fluorosis y necrosis progresiva en el pie derecho. Y el ecodoppler indicaba oclusión de las arterias popliteas tibial anterior, tibial posterior y pedia. Fracaso en la revascularización, ya tenía un intento de revascularización, con indicación de amputación mayor en un hospital de tercer nivel. Pero el paciente solo pierde 3 dedos con terapia celular y con este paciente pudo caminar. Con este pie pudo caminar. En otro caso, un paciente con Wagner 5 y osteomielitis difuso, a pesar que tenía necrosis y osteomielitis en varios huesos, el paciente se recupera. Este dedo que inclusive tenía necrosis, prácticamente también lo salva y con eso puede caminar el paciente. Este paciente tiene 18 años de seguimiento, lo vengo siguiendo desde 2005. Esto fue en octubre, en noviembre, con cirugía plástica, se le hizo un injerto. El 2021, el paciente permanece con sus 2 dedos y el paciente no solamente puede caminar, sino también el paciente puede correr. No se ve el video, pero bueno. A ver, bueno, aquí lo tenemos en 2023 al paciente. ¿En qué año estamos? ¿Cómo se siente? Bien. Señor Murrugarra. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Ya. ¿Listo? Listo, nuevamente, doctor, una vez Sí. Ahora sí. ¿En qué año estamos? En 2023. ¿Cómo se siente? Bien. Señor Murrugarra. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Ya. ¿Listo? se ve, ¿no? Podemos avanzar para ese momento. Sí, se ve. Bien, pasamos a la epidemiología. En el mundo existen más de 550 millones de personas con diabetes y de los cuales 18.6 millones con pie diabético. Las personas con pie diabético tienen enfermedad arterial periférica e infecciones en más del 50%, 20% requieren hospitalizaciones y 20% se producen amputaciones en los infectados moderados a severos. Estados Unidos con 1.6 millones de personas con pie diabético gasta entre 9 y 13 billones de dólares. El costo por paciente es aproximadamente $10,000. González en el 2013, perdón, el puntero.
González en el 2013, con 424 hospitalizados en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, encuentra el 20% de pie diabético en pacientes hospitalizados con diabetes. Ramos en el 2014, 2.959 pacientes ambulatorios y hospitalizados, encuentra el 5.9% de pie diabético en este grupo de pacientes. Llovera en el 2021, 1.241 pacientes hospitalizados, 39 hospitales del país, de la costa, sierra y selva, encuentra 18.8%. Realmente los pacientes, la frecuencia en pacientes hospitalizados va de entre 20 y 18%, y en general de diabéticos ambulatorios hospitalizados 5.9%. En los hospitales de la costa norte del país, de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, la mayoría tenían amputaciones mayores de todas las amputaciones. Y esto es dramático realmente. En el Hospital 2 de Mayo, con insuficiencia arterial periférica de esos pacientes, el 84% fueron amputados. ¿Y cuál es el significado de una amputación? Cuando hay amputación menor, la mortalidad es 40%, y cuando la amputación es transtrivial por debajo de la rodilla o infracondilia, es 70%, y la amputación transfemoral, supracondilia o suprapatelar, la mortalidad es 90%. Realmente es alta la mortalidad a los 5 años. ¿Y por qué se amputa o se muere el paciente? Prácticamente por la comorbilidad que tiene, obesidad y lipidemia, hipertensión, y también por las complicaciones, enfermedad renal, enfermedad cardíaca coronaria, falla cardíaca, y especialmente las infecciones y las sepsis son los que lo llevan a la amputación o muerte al paciente. El principal factor de riesgo sigue siendo neuropatía, prácticamente por la diabetes mal controlada, con hemoglobina glicosilada persiste alta, aumenta la glucosa en el nervio, daña la mielina. Esto va a disminuir el óxido nítrico para producir disfunción endotelial, empeora con la genética, y también diabetes mal controlada, para producir oclusión de los capilares endoneurales. Cuando la diabetes está mal controlada, se produce rigidez de los glóbulos rojos, aumento de la coagulabilidad, agregación plaquetaria, pero también diabetes mal controlada, dislipidemia, hipertensión no controlada, hay engrosamiento de la membrana basal, edema endotelial, y esto empeora el cuadro. Para llevar hipoxia del nervio, disminución de la velocidad de conducción, y en el peor de los casos, una neuropatía irreversible. Uno de los elementos muy importantes en la reparación de las heridas es el factor de crecimiento endotelio vascular, que a través del sistema de quinasas nos puede ayudar a producir proliferación celular, por otra parte también anabolismo y citoprotección y crecimiento vascular. De esa manera se reparan los tejidos en la herida de un paciente con pie diabético. En este estudio de Israel, 40 adultos, se vio que era 80% polimicrobiano. Además, había multidrogoresistencia 44%, y de extremada resistencia 17%. Esto significa que el pie diabético, muy parecido a nuestra realidad, es polimicrobiano y multiresistente. La diabetes por sí mismo es un factor de riesgo para Pseudomonas multidrogoresistente. Fumador en general, también para multidrogoresistente. Este caso, vemos una zona verde en el dorso de la herida, nos sugiere Pseudomonas, y efectivamente cuando lo hicimos el cultivo era Pseudomonas aeruginosa. Sensible aquí sectolosano tazobactam, ceftazidima avibactam, pero también sensible a los aminoglucósidos. Realmente el paciente no tenía para comprar los antibióticos, pero hemos tenido que usar aminoglucósidos, y se resolvió el problema haciendo buen desbridamiento. Estafilococo aureus es uno de los principales también en el pie diabético, y está viendo cada vez estafilococo multidrogoresistente cuando las heridas son grandes. E. coli y Fusarium en el dorso de este paciente isquémico severo. Pseudomonas también en la planta de este paciente, aparentemente superficial. Hay una herida aparentemente pequeña con Pseudomonas de extremada resistencia, estaba con vancomicina, meropenem. A pesar de estar con meropenem, no se resolvía
entonces, a pesar del desbridamiento también, pero se le da colistina y mejora el pie. Este paciente con lesión en pie, pierna, muslo, con fascitis necrotizante, tiene 2 gérmenes también, aparte de la pseudomonas extremada resistente a enterococos. Para el examen clínico se necesita la observación y la palpación, básicamente. Un pie isquémico tiene rubor, dependencia, y cuando le eleva la pierna hay palidez, el signo de Berger, clásico. En el isquémico también hay necrosis de los dedos, necrosis en el dorso, también lateral o medial en el talón, y los pulsos están disminuidos o ausentes. En cambio, en el paciente neuropático, ahí se presente el alus varus, alus valgus, hipotrofia interósea, dedos en martillo, dedos en garra, y clásico pie de Charcot con deformación en el tobillo, también en el tarso, y una úlcera neuropática mal perforante, clásica también en la neuropatía. La sensibilidad está disminuida o ausente. Noten que con la mano yo puedo evaluar la parte vascular y la neuropatía. Y vemos que cuando un paciente tiene neuropatía severa, cuando vemos un paciente con Charcot, por ejemplo, ya es neuropático severo, cuando hay deformación también del pie. Cuando vemos un paciente con gangrena sin pulsos, especialmente en los dedos o en el talón, es isquémico severo mientras no se demuestre lo contrario. Igual el paciente cuando viene con fiebre, escalofríos, realmente ese paciente, antes de ver el hemograma, ya nosotros nos podemos dar cuenta clínicamente que está en sepsis el paciente con evidencia del foco infeccioso. Las manifestaciones de las constantes vitales, y podemos determinar que está en una infección severa. O sea, la severidad la podemos determinar clínicamente. Aquí, con 4 elementos sencillos, el diapasón, el monofilamento, el metal térmico y el martillo de reflejos, que no son muy costosos, podemos determinar si la neuropatía es leve, moderada o severa. El cuadro clínico del pie diabético infectado, que al menos 2 de las siguientes manifestaciones, el calor, rubor, edema local, dolor local, descarga purulenta, pero es importante excluir traumatismo, fractura, gota, Charcot agudo, trombosis, porque también presentan las mismas manifestaciones clínicas y pueden haber falsos negativos y falsos positivos. Cuando un paciente está neuropático severo, ya no va a tener dolor, o cuando está isquémico severo, el paciente no se va a ver el rubor porque no llega sangre casi a la zona. Está el famoso CRET, se confunde con Charcot agudo u otras patologías, artritis, etcétera, pero el olor fétido y la secreción purulenta son característicos. Aquí hay otras manifestaciones clínicas no clásicas que también nos sugieren infección, antecedentes de infección local en la misma zona, una herida que no cierra más de 4 semanas, inicio del dolor en una herida previamente indolora, mala evolución de la herida, otra inmunosupresión más allá que la diabetes, herida grande y profunda, signos inflamatorios del credos ya dichos, secreción purulenta, incremento de la secreción, fetidez, fiebre, taquicardia, tejido de granulación friable o decolorado, bordes indurados o necróticos. Si están presentes, pues es una herida infectada, debe tomarse cultivo y a favor de usar antibióticos. En caso contrario de no tener esto, pues no debe tomarse cultivo y no usar antibióticos. Aquí tenemos el esquema de laboratorio también con el esquema PIE, exámenes plurimetabólicos, la glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, fibrinogen últimamente está tomando mucha importancia, creatinina, hemoglobina y ácido úrico. El fibrinógeno puede ser un marcador tanto para que se genere una úlcera con un valor mayor de 3.8 y un valor mayor de 4.7 para dar una severidad de la herida. Un fibrinógeno mayor de 4.8 gramos por litro o 470 miligramos por decilitro, tenemos que es un pie diabético severo. El hemograma
en una etapa severa podríamos encontrarlo alto, pero en la mayoría de los casos lo encontramos normal. Y tenemos que ver los neutrófilos y los linfocitos. Cuando esa relación entre neutrófilos y linfocitos es mayor de 5, hay riesgo de infección. Y cuando es mayor de 9, hay riesgo de amputación por esa infección. Y hay que tomar todas las medidas del caso para evitar la amputación. PCR, BCG, procalcitonina. La procalcitonina, el Grupo Internacional del Pie Diabético, en estas guías clínicas le ha dado bastante importancia, especialmente en la etapa severa. Hay dos, la etapa aguda y la etapa crónica. En la etapa aguda son importantes la procalcitonina y la proteína C reactiva. Procalcitonina en la fase severa de la etapa aguda y proteína C reactiva más que todo en la parte moderada de la parte aguda. Pero BCG y fibrinógeno tienen mucha importancia en la fase crónica, porque generalmente PCR y procalcitonina la encontramos normales y los únicos que encontramos elevados es BCG, fibrinógeno. Los cultivos es muy importante tomarlos de tejido profundo, sacar la costra, sacar todo el tejido devitalizado superficial y de la profundidad con una pinza y un bisturí sacar un trozo de tejido y enviarlo a cultivo en un frasco estéril, que no se demore más de 1 hora, 2 horas en llevarlo. Es importante, si es posible, sacar el cultivo de hueso, es más fiable. La radiografía nos ayuda también bastante, esto no debe faltar, pero gammagrafía y resonancia magnética son pocas veces lo que se pide cuando no podemos llegar al diagnóstico con los marcadores inflamatorios combinados con radiografía o entre ellos. Realmente cuando tenemos una velocidad de sedimentación mayor de 70 nos hace sospechar de osteomielitis, pero ahora con velocidades de sedimentación de 60 más un PCR más de 8 miligramos por decilitro, ya estamos sospechando también osteomielitis. O a partir de 43 de velocidad de sedimentación, más el contacto con la pinza del hueso, ya estamos haciendo el diagnóstico prácticamente de osteomielitis. La radiografía, realmente no dejen de pedirla, por favor. La enfermedad vascular periférica nos ayuda mucho el Doppler y el ecodoppler, pero con el Doppler arterial ya hay un avance tremendo para ver el índice tobillo-brazo. Y el ecodoppler nos permite ver más, no solamente ondas, las paredes de las arterias, el diámetro de la arteria, estenosis y oclusiones. Angiotomografía, básicamente cuando se va a revascularizar el paciente. Tensión transcutánea de oxígeno, no lo tienen muchos hospitales, un hospital o 2 hospitales probablemente lo tenga, así que no se usa mucho en el país. Este es el Doppler arterial, de preferencia que tenga una pantalla para ver ondas ahí en el Doppler arterial también, nos ayuda más. El ITB normal o alto no descarta isquemia, porque pueden haber calcificaciones en las arterias y eso producir una pseudo elevación del índice tobillo-brazo. Y por eso que hay que ayudarse de las ondas. Una onda trifásica probablemente el paciente está normal, pero cuando vemos una onda monofásica, el paciente probablemente tenga una isquemia severa y necesite revascularización. Aquí tenemos los marcadores inflamatorios para producir herida, o los marcadores como factores de riesgo para que se desarrolle una úlcera, y está el fibrinógeno también. Y también los marcadores que nos dan severidad en una úlcera, entre ellos también el fibrinógeno. Realmente las guías clínicas del Grupo Internacional del Pie Diabético 2015, 2019, 2023 han ido cambiando. Primero daban una recomendación fuerte para el cultivo, con una evidencia alta a nivel de evidencia A1, pero después la recomendación fue fuerte, pero con un nivel de evidencia moderado. En el 2023 la recomendación es condicional y con un nivel de evidencia moderado. Si bien es cierto, una herida que no está infectada, realmente no necesita un cultivo, una herida que va evolucionando bien, no necesita un cultivo, pero el cultivo es muy importante cuando la herida está infectada y no progresa para realmente poder dar un tratamiento mejor, antibiótico, y reordenar nuestro terapéutica antibiótica. A veces vemos esta zona, parece solo un hongo, pero a veces también hay bacterias en esto y puede ser el inicio de una gangrena o una úlcera.
Nosotros encontramos tricofitos rubros y mentagrofites el año 2003, pero recientemente, en 2023, en una revisión sistemática de 10 estudios, 5.664 pacientes, los hongos más frecuentes, prácticamente llegaron a la misma conclusión. Tricofitos rubros y mentagrofites, el grupo del doctor Lázaro Martínez de España. Cuando vemos aquí en este estudio que la hemoglobina de glicosidad alta y la neuropatía también están asociadas a onicomicosis, es otra ayuda más para contemplar en los pacientes con pie diabético. En este estudio, realmente la eficacia de la ciprofloxacina y clindamicina llegaba hasta el 30%, el 70% prácticamente no le hacía efecto. Sin embargo, eran los antibióticos que más se usaban y hasta ahora en algunos sitios los siguen usando, que ya no los deberían usar salvo que tengan cultivo o tenga buena evolución el paciente. Y también observábamos una resistencia bacteriana, multiresistencia bacteriana y resistencia a la meticilina en un 68% en estos pacientes. Después, estudiando los estafilococos, también encontramos 75% de meticilino resistente y el 82% de los estafilococos meticilino resistentes se encuentran entre las series Wagner 2 y 3, que ya el sistema Wagner ya no se da para uso clínico, pero aún así las comunicaciones siguen presentándose con este sistema de clasificación Wagner. En otro estudio, que lo publicamos también en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en 2017, pues 652 bacterias estudiadas, pero la mayoría fueron gérmenes Gram negativos, 62%, versus Gram positivos, 37%. Esto es consistente con estudios realizados también en hospitales de la Seguridad Social, en Rebagliati. Se encuentran que la mayoría son Gram negativos. El grupo de alumnos que ayudó en el trabajo de investigación se ganaron un paseo a la Universidad de Harvard y también ingreso al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes de Boston, Massachusetts. Las clasificaciones. ¿Cuáles son los objetivos de una clasificación en personas con pie diabético? La comunicación entre profesionales de salud, elegir la mejor estrategia de prevención y tratamiento con calidad de vida, realizar la auditoría de los resultados clínicos, pero yo me quedo con la segunda. La mejor estrategia de prevención y tratamiento con calidad de vida. Ese es el objetivo de hacer una clasificación, porque muchas clasificaciones las hacen para amputar a los pacientes. Ya es severo o tiene tantos puntos, este paciente se va a amputación. Y no es así, hay que luchar hasta lo último. La severidad nos ayuda para tomar más armas para manejar el problema y resolver y evitar la amputación. Aquí un paciente con fascitis necrotizante de pie y pierna, clasificado como neuropático severo, isquémico moderado, infectado severo, y se resuelve el problema. Otro paciente clasificado como infectado severo, isquémico moderado, y el paciente también se resuelve el problema. Este paciente, a pesar de estar amputado con un mión infectado, es isquémico severo, neuropático severo, infectado severo, pero el paciente se resuelve y con este pie puede caminar la señora. La isquemia severa, neuropatía severa con melanoma maligno, esto también, si bien es cierto, pierde la mitad del dedo, pero el paciente con esto puede caminar. El pie diabético isquémico severo, complicado con osteomielitis y linfoma intestinal, realmente todos estos dedos estaban con osteomielitis, pero si bien es cierto, pierde los dedos el paciente, pero con este pie puede caminar. Otro paciente con fascitis necrotizante de pie, pierna, muslo, inclusive celulitis en la espalda, pero se salva el paciente, aun cuando es infectado severo, neuropático severo, isquémico moderado. Las clasificaciones se separan en clasificaciones internacionales, clasificación latinoamericana y clasificación peruana. En las internacionales tenemos SIMBAT, Wi-Fi X, San Elian, en latinoamericana, y la peruana TDN, pie 15A. Estos son los esquemas de clasificación o sistema de clasificación recomendado por el Grupo Internacional de Pie Diabético. Aquí es SIMBAT, pero SIMBAT solamente tiene una clasificación dicotómica. ¿Tiene isquemia o no tiene isquemia? ¿Está infectado o no está infectado? Eso realmente no me sirve. Tampoco le serviría a médicos del primer nivel porque no puedo discriminar si es leve, moderado o severo un pie diabético. Hasta el médico del primer nivel
tiene que hacer esa discriminación para decir, yo me quedo con los leves y mando los moderados y severos al hospital, pero no puede hacer con esta clasificación dicotómica eso. Nosotros acá en los hospitales de tercer nivel, pues una infección que es leve, moderado, severa, no podemos, tenemos que hacer esa diferenciación para poder dar una antibiótico terapia diferenciada. El severo debe llevar un tipo de antibiótico terapia, el leve otro tipo de antibiótico terapia. Entonces tenemos que, esta clasificación no nos sirve. Wi-Fi, si bien es cierto, clasifica en leve, moderado, severo estas tres variables, la herida, la isquemia y la infección, pero realmente tiene que usarse Doppler arterial, a veces transición transcutánea de oxígeno o también el Doppler del dedo del pie. Y muchos hospitales no lo tienen eso. Mientras no se tenga eso, no se puede usar esta clasificación. Los que lo tienen en buena hora pueden usarla, pero ya está produciendo muchas limitaciones esta clasificación. ICSA también clasifica leve, moderado y severo a la infección, pero los síntomas clásicos, ya les he dicho, a veces tienen problemas porque a veces el paciente es isquémico severo, neuropático severo, y no se puede apreciar eso, cree calor, rubor, edema, dolor. Sin embargo, en esta clasificación podemos apreciar que cuando el halo alrededor de la herida está entre 0.5 centímetros y 2 centímetros, o también 5 milímetros y 20 milímetros, se dice que es leve. Cuando tiene entre más de 20 milímetros, se dice que la herida es moderada. Ya cuando hay sepsis, ya es severo. Entonces, esto hace una clasificación: 1, no infectado; 2, infección leve; 3, infección moderada; 4, infección grave. Pero aquí hay que remarcar si tiene o no tiene osteomielitis. El hecho de que un paciente tenga osteomielitis no necesariamente tiene que tener los síntomas o los signos del CRED. El mínimo que puede tener es infección moderada con osteomielitis, pero si ya tiene los cuadros de SIRS, el paciente debe clasificarse con osteomielitis de grado severo. Realmente es importante precisar si tiene o no tiene osteomielitis por el tiempo de tratamiento que se le va a dar a un paciente con osteomielitis. Va a necesitar más prolongada antibiótico terapia. Nosotros hemos propuesto, en el 2012 lo presentamos en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, realmente un sistema de evaluación y tratamiento. Tenía varias variables. El acrónimo era EDU, NIMO-PEDIN, pero después ya hemos hecho una tabla donde lo clasificamos en leve, moderado y severo al pie diabético, y de acuerdo a cada elemento se le daba tratamiento si es que era leve, moderado o severo. Y esto concuerda con clasificaciones conocidas como Wi-Fi, San Elian, inclusive ICSA, y es muy útil. Después se simplificó en 3 variables en una tabla que ha sido publicada en el libro del pie diabético, Cómo evitar las amputaciones. Está junto plurimetabólico con neuropatía porque cuando se eleva la glucosa pues daña el nervio y no podemos separar esto. Igual la infección y úlcera. La infección puede haber sin úlcera, como una celulitis o una úlcera. No puede tener infección cuando no hay CRED. Pero la mayoría de infecciones vienen con úlcera, entonces no podemos separarlas. La enfermedad vascular periférica también es otro elemento muy importante que decide la amputación y la muerte del paciente y no se puede dejar. Entonces son 3 elementos muy importantes que sirven no solamente para la recuperación, que está en rojo, donde se usan casi todas las actividades, y también para la prevención, que son pocas actividades, menos costo, menos complicaciones que la recuperación. Este es el libro donde está publicada esta clasificación en la contracarátula, que la pueden ver ustedes. En cuanto al tratamiento, muy importante es el tiempo para derivar al especialista. Cuando una herida no está complicada, es decir, no hay infección, no hay isquemia, se pueden tomar 2 semanas para enviar al especialista. Pero cuando es progresivo, solamente tienen 48 a 72 horas para enviar al especialista en pie diabético.
Cuando una úlcera está complicada, es decir, está infectada, tiene isquemia o gangrena seca, realmente tienen 48 a 72 horas, o si tiene evolución severa, solamente tienen 24 horas, así como una herida complicada severa que tiene sepsis, fascitis, gangrena húmeda. Entonces, no se debe perder tiempo para disminuir las complicaciones y para mejorar la calidad de vida del paciente con pie diabético. Una doctora que presentó un trabajo en la Sociedad Americana de Diabetes, estudiaba como 2000 proteínas, pero de ellas 103 eran importantes para definir si se podía salvar un paciente con pie diabético. Y eso dependía del metabolismo lípido, de la insulina, de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmune, de la regulación de la glucosa, ¿no? También de la división, proliferación o diferenciación celular. También del proceso apoptótico, del desarrollo vascular, de la respuesta al estrés y otras funciones más, pero todas están intercomunicadas de tal manera que nos ayudaría también a salvar de la amputación a un paciente con pie diabético. Hay una máquina para terapia celular que transforma los tejidos en células. Eso es muy importante para salvar también de las amputaciones al paciente con pie diabético, el G-Cell. Los factores que aumentan el riesgo de amputación mayor en terapia celular, historia de mutación del GST-HF, A1, 298C, ser fumador, PCR mayor de 10 y disminución de la tensión transcutánea de oxígeno un mes post terapia celular. Aquí nosotros vamos a desarrollar la parte plurimetabólica, que es muy importante, la alimentación hiperproteica del paciente. Un paciente neuropático debe estar en reposo, el isquémico debe caminar, pero el neuropático debe caminar con descarga, de preferencia yeso de contacto total fijo, no removible hasta la rodilla. Igual también, si es un walker no removible hasta la rodilla sería lo mejor, pero en todo caso, si no tiene eso, puede ser un walker removible, un fieltro, muletas, sillas, zapatos terapéuticos, cremas, etc. El antibiótico de elección es la insulina, pero también nos ayudan a reparar la herida los GLP-1, los inhibidores de EP4, y cuando tiene falla cardíaca, los SGLT2. Antilipemiante, usar dosis altas de atorvastatina, rosuvastatina, los fibratos y los PCSK9 nos ayudarían no solamente en la parte plurimetabólica a controlar el colesterol, sino también la infección y a controlar la enfermedad vascular. En la infección, realmente los antibióticos son importantes. En casos leves podría ser un solo antibiótico, levofloxacina, cefalexina, diclofacilina, pero cuando ya es moderado, hay que agregar ceftazidima. Cuando en casos severos, meropenem, vancomicina o MDR. Si hay de extremada resistencia, pues colistina estaría indicado. En antimicóticos, fluconazol, terminafina, itraconazol, los analgésicos, realmente, que después lo vamos a ver cuando ampliemos el tema. Aquí podemos ver nosotros que los pacientes deberían estar en balance nitrogenado positivo, pero los pacientes están en cuidados intensivos, les ayudaría más, porque en otro no se puede controlar realmente esto. Pero lo que es cierto es que deben recibir más o menos hasta 2 a 2.5 gramos por kilo de peso de proteína. Tienen alteraciones casi en todos los perfiles metabólicos de los lípidos, de la hemoglobina glicosilada y la glucosa. Realmente de las estatinas hemos hablado un poco, también los PPAR gamma, el clopidogrel, los inhibidores ECA, los antagonistas, los receptores, la insulina, todos nos ayudan a mejorar la disfunción de las células progenitoras endoteliales y participan en mejorar el pie diabético. Cuando pacientes tenemos insulinoterapia, vemos que el porcentaje de curación es mayor que el paciente que no está en insulinoterapia. Aquí vemos que los inhibidores de DP4 mejoran la proliferación y el remodelamiento celular y la migración. También vemos que los GLP-1 análogos estimulan el factor de crecimiento endotelial y de esa manera ayudan a reparar la herida también. Y se ha visto que hay menos amputaciones usando GLP-1, análogo de GLP-1, en comparación a SGLT2 y SGLT2. Cuando comparado SGLT2 con sulfonilurias no hay diferencias, pero es muy importante en esto los GLP2 en la cicatrización.
Aquí vemos la infección, lo que les estaba comentando, y si un paciente tiene dolor, hay que determinar por qué es el dolor. Si es por la infección, bueno, con los antibióticos se va a resolver. Probablemente por pocos días le den tramadol o paracetamol. Pero si tiene neuropatía, pues tienen que usar su pregabalina, gabapentina o duloxetina. El dolor es neuropático. Y si el dolor es por isquemia crítica, pues la alternativa que queda es prostaglandina. La asexia y desbridamiento es el principal tratamiento en la infección. Hay que eliminar el tejido desvitalizado, necrótico, blando, tendones, hueso. Eso es muy importante porque si usted deja un hueso muerto, esa herida no va a cerrar. Entonces debe hacerse un buen desbridamiento. Los apósitos, generalmente nosotros usamos gasa, pero los apósitos en general no tienen buena evidencia. Sin embargo, cuando las heridas son secas, se puede usar hidrocoloides, apósitos hidrogel, eh, plata iónica, pero si es hay mucha secreción, se pueden usar alginatos. Eh, También apósitos que están conectados a presión negativa. Realmente eso podría ser útil en heridas que tienen mucha secreción. Pero como repito, esto no tiene alto nivel de evidencia ni es muy bien recomendado en las guías clínicas actualmente. Aquí vemos nosotros de 1983 al 2023 cómo han variado. Pues tenemos ahora ya multidrog resistencia y extremada resistencia. Cultivos deben tomarse de hueso de preferencia, tejidos blandos. Ahora tenemos nuevos medicamentos, ya están usando ceftazidina avibactam o ceftalozano tazobactam y la colistina en caso de extremada resistencia. Hay guías clínicas nacionales, internacionales, validadas. Los estudios randomizados, prospectivos, multicéntricos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sin embargo, las guías del Grupo Internacional del pie diabético siguen dando recomendaciones fuertes, pero el nivel de evidencia es bajo. Cuando tratamos la infección, si es una úlcera superficial, realmente infección leve, desvidar el tejido necrótico, iniciar tratamiento para estafilococos aureus, generalmente un solo antibiótico, monoterapia. Y cuando la infección es profunda, sí hay gérmenes gran negativo, gran positivos y anaerobios, entonces hay que desvidar el tejido necrótico, incluyendo hueso infectado, drenar abscesos profundos. Si está presente la enfermedad arterial periférica, hay que realizar revascularización o prostaglandina. Iniciar terapia empírica parenteral con antibióticos de amplio espectro dirigido a bacterias, como les dije, gran positivo, gran negativos y anaerobios. Este es el esquema del Grupo Internacional del Pie Diabético, que los antibióticos los da según sea leve y otro grupo moderado a severo, pero este grupo aquí mete a todos en el mismo saco a los moderados severos, cuando deberían separarse en moderados y severos. Y lo otro que utilizan los factores de riesgo. Es muy importante utilizar los factores de riesgo en terapia empírica para poder sospechar qué germen está y de acuerdo a eso darle antibiótico. Pero aquí vemos que la terapia empírica también está considerando colistina. Claro, si un paciente está con vancomicina, está con carbapenem y no mejora, lo más probable es que se trate de un germen multidrogo resistente o de extremada resistencia y puedan usar colistina. Y no esperar el cultivo que sale a veces en una semana, 5 días a 7 días, porque hasta ahí el paciente o está amputado o está muerto. Entonces, la terapia empírica también es importante. Aquí, de acuerdo al tipo de tejido que está comprometido en la infección, cuántas semanas se debe tratar. Si es leve, 1 o 2 semanas, moderado, 2 a 4 semanas. Pero si es una infección de tejidos blandos con desbridamiento, 1 o 2 semanas. En cambio, cuando está el hueso afectado a la articulación, depende. Si el hueso está resecado, pues 2 a 5 días. Pero el cultivo positivo después de la resección del hueso, si sale el cultivo positivo hacia el resecado del hueso, tiene que usar 3 semanas. En cambio, si no hay cirugía, el hueso muerto persiste, entonces mínimo 6 semanas, inclusive más tiempo de duración del tratamiento en osteomielitis. Y el desbridamiento tiene alta recomendación, fuerte recomendación y alto grado de evidencia, nivel de evidencia alto, y deben seguirlo usando. Aquí están los apósitos que tienen poca evidencia,
pero sí consideran los apósitos de octasulfato de sacarosa. Realmente en caso de hay un fracaso en los cuidados estándar después de 2 semanas, o también cuando las úlceras no infectadas neuroisquémicas, en úlceras no infectadas usar esos apósitos, y es condicional y moderada la recomendación. Aquí es muy importante el esquema, el algoritmo, cómo seguir un paciente infectado. Hay que revisar bien la úlcera, los cuidados, obtener cultivos, radiografía, y hay que ver si esa úlcera infectada, evaluar la severidad. Cuando la úlcera es severa, hay que hospitalizar al paciente, asistencia con fluidos, electrolitos, hemocultivos, cirugías antibióticos, endovenosos, de amplio espectro, cuidado de la herida. Pero si es leve a moderado, hay que evaluar la necesidad de hospitalización, evaluar datos microbiológicos, evaluar los antibióticos, los tratamientos quirúrgicos. Cuando el paciente no necesita hospitalización, pues reevaluar cada 2 a 4 días. Si hay mejoría, considerar antibióticos de menos efecto, menos tóxico y menos caro. Reevaluar cada semana hasta que se resuelva la infección. Cuando la infección se ha resuelto, pues cada 30 días se puede controlar al paciente. Pero si no hay mejoría, empeora esto, hay que reevaluar la necesidad de cirugía, considerar el absceso profundo, osteomielitis, reevaluar los cuidados de la herida, interconsulta de infectología, reevaluar microbiología y antibióticos. Y este paciente debe estar hospitalizado y reevaluarlo en forma diaria, revisar marcadores inflamatorios, PCR, velocidad de diseminación, proteína C reactiva y cultivos. Si hay mejoría, bueno, cambiar antibióticos orales, seguimiento por consulta externa. Si no hay mejoría, pues hay que reevaluar la necesidad de revascularización, resonancia magnética, interconsulta de infectología, cobertura antibiótica de amplio espectro, y el paciente debe seguirse reevaluando en forma diaria. Este es un caso de pacientes con infección severa que aún se recupera. La planta del mismo paciente, a pesar de tener osteomielitis difusa y pocos huesos le quedaban prácticamente, el paciente se recupera después de que le habían ofrecido que solamente le iban a hacer desarticulación de la cadera y resección de genitales. Este paciente puede caminar con este pie. Empezó a trabajar como vigilante y después este paciente trabaja en el mercado de Santa Anita como comerciante. Otro paciente de 46 años, 15 años de diabetes y úlceras, 2 meses de evolución, inicia con pie izquierdo y progresan a pierna, con indicación de amputación mayor, la cual el paciente no acepta. Al examen había flebosis en pie y pierna, mal olor, secreción purulenta. El hemograma estaba en 14.600 y la proteína C reactiva en 209. Aquí se ve el paciente con necrosis en el pie, necrosis en la pierna, flebosis, crepitaciones a la palpación. Y la radiografía tenía zonas radioluces en la base del quinto metatarsiano, también en la base de las falanges proximales. El paciente tenía un ecodoppler con ondas bifásicas, y por eso que el paciente podía salvarse, aun cuando tenía en los cultivos gérmenes de extremada resistencia y principalmente Pseudomonas aeruginosa. Este paciente podía recuperarse. En esta tabla, que la publicamos en la revista Sociedad Peruana del 2017, pues los únicos medicamentos que tienen menos de 20% de resistencia bacteriana son vancomicina, linezolida, icoplanina, meropenem, artapenen, amicacina. Pues linezolida, icoplanina y artapenen son muy costosos y a veces pocos pacientes lo pueden usar. Vancomicina y meropenem están como reserva en los hospitales y solamente para pacientes severos y con multidrogoresistencia o extremada resistencia en algunos casos. Amicacina, nefrotóxico, ototóxico, neurotóxico y poca penetración a los tejidos. En raros casos se utiliza cuando no hay otra cosa que usar de mejor evidencia. Pero vemos que cada vez tienen más resistencia bacteriana y hasta los que tienen más de 80% de resistencia bacteriana como amoxiclavulan, icoxacilina, diclofenac, cefalexina y cotrimoxazol.
De repente podría usarse estos antibióticos en casos leves, pero nunca en casos severos, salvo que tengan cultivo o vaya bien el paciente. Muy importante. Esto fue en 2017, pero el 2019 en las guías clínicas del Grupo Internacional de Pie Diabético consideran a los carbapenem y los vancomicina con recomendación fuerte y nivel de evidencia alto. El paciente cómo evoluciona después de dirigir el tratamiento y este paciente pues realmente se reincorpora. Un resumen. Y no solamente hay que curarlo al paciente, sino que este paciente tiene alto riesgo de recurrencia. Es así que un estudio publicado con el doctor Armstrong, hemos visto pues que hay alta adherencia a la tormometría, 80-90%, pero hay baja incidencia de úlceras en pacientes con antecedentes de úlcera. Realmente, cuando tiene antecedentes de úlcera, prácticamente ya es una recurrencia. Nosotros tuvimos el 28% de recurrencias, en otros estudios el 40-65%, pero muy baja incidencia en pacientes sin antecedentes de úlcera, cuando la hemoglobina glicosilada está en 9%, 7.7% de incidencia, y cuando la hemoglobina glucosilada está en 8, 0% de incidencia de úlcera. La enfermedad vascular periférica, realmente los antiagregantes es importante, pero en casos leves, solo darlos estos antiagregantes. Pero cuando ya los casos son moderados, incluye especialmente cuando hay claudicación, silostazol. En caso de insuficiencia cardíaca, pentoxifilina, porque está contraindicado el silostazol. Cuando los casos son severos, ya tiene que hacerse revascularización, angiocirugía, bypass o angioplastía, endoprótesis. Si no es revascularizable el paciente, existe otra posibilidad todavía, la angiogénesis, con terapia celular, prostaglandina, factor de crecimiento, y en casos severos, realmente cuando no hay mejoría y no son revascularizables. Y si ya se ha hecho todo esto y no hay otra posibilidad, pues el paciente está empeorando, amputación. Son casos de pie insalvables. Las categorías de terapias avanzadas, aquí se considera la terapia celular con nivel de evidencia A en la revista Diabetes Care de 2023. Realmente junto con otras terapias también, factor de crecimiento epidérmico, entre otros, a la terapia celular con nivel de evidencia A. Paciente mujer de 90 años con isquemia y neuropatía severa, tenía prácticamente 7 meses en tratamiento sin remisión, a pesar de que la herida era pequeña, pero no se podía curar esa herida. Cuando se le hizo el diagnóstico por imágenes, pues poca sangre llegaba al pie y le dijeron que no era revascularizable, pero con terapia celular 6 semanas después esta pie mejora. Okay, así es. Este paciente que tiene isquemia severa, ondas monofásicas, pues realmente también se logra recuperar y con terapia celular, pues muchos pacientes mejoran. Y la terapia celular realmente es muy importante porque para casos difíciles que no pueden resolverse con los tratamientos convencionales, pues se resuelven con terapia celular. Aquí hay 7 metaanálisis desde 2013 hasta 2023 y que en todos se ve un beneficio en la curación de úlceras, beneficio en la reducción de amputaciones. Ya solo uno que no se encuentra ese beneficio, pero hay mejoría en el dolor en el índice tobillo-brazo. Y vemos cómo mejoran los pacientes. Realmente hasta los pacientes con cáncer mejoran. Prostaglandina, tenemos que un vasodilatador y también es importante la angiogénesis. Hay metaanálisis sobre prostaglandinas a favor de prostaglandinas. Le han dado en algunas guías clínicas nivel de evidencia A. Otros consideran selectivamente cuando hay dolor en reposo y pérdida de tejido y le dan un nivel de evidencia moderado con recomendación débil. Y a otros que lo indican en pacientes que no son revascularizables o que ha fallado la revascularización. Nosotros tuvimos más éxito con 20 días en comparación a 10 días.
y en un estudio colombiano se evitó la amputación del 97% en estadios severos. También la alternativa, dar 100 microgramos diarios por 5 ampollas durante 10 horas por 5 días, 6 meses, es una alternativa al tratamiento con prostaglandinas. Generalmente se da 28 días de tratamiento de 3 a 4 ampollas diarias de 20 microgramos. Vemos la mejora con prostaglandinas. En telemedicina también se puede resolver el pie diabético. Se puede llevar la evolución del paciente con pie diabético presencial también en pandemias. Realmente la clave es pulsos distales y ver si está comprometido el hueso o la articulación y mantener un equipo multidisciplinario. El manejo realmente es muy importante de primera línea, el desbridamiento quirúrgico, reducir la presión que soporta la úlcera del pie, manejo de la infección y manejo de la isquemia. La prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria, son muy importantes y sobre todo cuando es, si bien es cierto, de muy bajo riesgo, una vez al año se debe examinar, pero cuando es de alto riesgo, un paciente que tiene antecedentes de úlcera, antecedentes de amputación, pues cada visita tiene que evaluarse. Si no lo examina el médico en cada visita, es una falta grave. Y aquí vemos, ¿no? Conclusiones. El pie diabético con osteomielitis y o isquemia crítica no revascularizada no son indicaciones absolutas de amputación. Vancomicina y meropenem tienen fuerte recomendación con alto nivel de evidencia. El manejo plurimetabólico, descarga de la presión en el pie, desviamiento, manejo de la infección, isquemia son las terapias de primera línea en el manejo del pie diabético. Actualmente, el Grupo Internacional del Pie Diabético recomienda sistema de clasificación SIGBA para la comunicación y auditoría, Wi-Fi para la enfermedad vascular, EXA para las infecciones. Las clasificaciones Wagner, Texas, Diáfora se mantienen, pero no son recomendadas para uso clínico. Las clasificaciones que tienen utilidad para evitar amputaciones son internacionales ICSA, Wi-Fi y Diáfora, latinoamericana San Elian y la peruana PIE 15A. Los nuevos conocimientos moleculares y tecnológicos mejoran los resultados en la curación y la remisión del pie diabético. Los distintos estudios clínicos randomizados controlados sustentan eficacia y seguridad en las células madre, prostaglandinas, factor de crecimiento epidérmico, en el tratamiento de las úlceras complejas de pie diabético. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos resolviendo algunas preguntas. ¿Cuál es el fármaco actual para el uso del pie diabético? Bueno, el fármaco depende qué es lo que quiera tratar. Para la infección depende si es leve, moderada o severa. Si la infección es leve, un solo fármaco que puede ser cefalexina, dicloxacilina, levofloxacina. Pero si es moderada, se puede usar ceftazidima, una cefalexina de tercera generación. Si es severa, pues tenemos que ver que está en peligro la vida del paciente y de amputación, meropenem, vancomicina. Y si es de extremada resistencia, pues con vancomicina y meropenem no va bien, hay que pensar en colistina. Para la enfermedad vascular periférica, si es leve, usamos la aspirina, clopidogrel, pero si es moderada, y hay claudicación, silostazol. Y si es severa, usaríamos prostaglandina E1, la revascularización, pero como están preguntando por fármaco, la prostaglandina. En caso de neuropatía, cuando tenemos neuropatía leve, realmente con el uso de cremas es suficiente, pero si ya tenemos moderada severa, hay que usar descarga, es decir, disminuir la presión del pie. Eso lo hace con, puede ser yeso de contacto total hasta la rodilla, no removible, o también walker no removible hasta la rodilla. Okay. Gracias, muy amable.